Bueno, bienvenidos dentro del marco de la campaña de sepsis. Vamos a hablar de la epidemiología de la sepsis en este contexto. Hace poco, este año, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la sepsis es una prioridad en la salud mundial, reconociendo que hay más o menos por año unos 6 millones de muertes por esta enfermedad. Esto claramente está subestimado, ya que, como vemos, la mayoría de los países de bajos recursos no cuenta con estadísticas confiables, y básicamente porque se la subdiagnostica groseramente, ya que, como vemos también, nadie conoce la sepsis. Los trabajos modernos más conocidos implican pasar por países desarrollados y sus estadísticas, como por ejemplo el trabajo clásico de Angus del 2001, que es el que básicamente se cita siempre que se habla de sepsis, que él muestra que en Estados Unidos, en base a datos electrónicos de historias clínicas, se cuentan unos 751.000 casos anuales de sepsis. Esto implicaría que haya 3 casos por cada 1.000 habitantes. La mayoría, o la mitad, requiere internación en terapia intensiva, y también aproximadamente la mitad tienen comorbilidades, con un costo muy elevado de tratamiento por cada caso. En base a estos datos, uno podría decir que la sepsis es la primera causa de mortalidad en UTI de origen no coronario, o sea, sacando de lado el infarto y las patologías coronarias. Es la 10ª causa de muerte en Estados Unidos, ¿sí? Y que produce igual mortalidad que el infarto, la mortalidad absoluta que el infarto. Dentro de los grandes trabajos epidemiológicos, y con el correr de los años, se ve que en este país la mortalidad ha ido descendiendo, desde el trabajo de Sanz, pasando por el que hablábamos de Angus, hasta en el 2003, donde sale un trabajo retrospectivo que evalúa cómo es la epidemiología de la sepsis en Estados Unidos desde el 79 hasta el 2000. Lo que se ve básicamente, obviamente por definiciones, estos trabajos en su gran mayoría son retrospectivos, se ve cómo la incidencia de la sepsis por cada 100.000 habitantes desde el 79 en los hombres aumenta más o menos de unos 100 casos cada 100.000 hasta casi unos 280 casos cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Y en base a esto, ellos pueden observar cómo los microorganismos causantes de la sepsis que predominan son los gram positivos en la última década del siglo pasado e inicios de este siglo. Como los hongos aumentaron su prevalencia en la población y en los casos de sepsis, y como los gram negativos siempre tuvieron una incidencia alta. También es importante destacar que la mortalidad de la sepsis ha ido descendiendo, más o menos en promedio, desde un 28% en el 79 hasta más o menos un 18%, esto estamos hablando de la sepsis en general, en Estados Unidos. Es interesante ver cómo cambia la forma de comportarse y cómo es la mortalidad diferente y los orígenes de la sepsis en base al lugar que se tome en estudio. Por ejemplo, este trabajo que evalúa los diferentes resultados de la campaña de sepsis en Estados Unidos y Europa en una evolución prospectiva. Y uno puede ver cómo, si bien en Estados Unidos tenían muchos más pacientes que Europa, la mortalidad es el doble en Europa que en Estados Unidos, ¿sí? Asimismo, la cantidad de fallas orgánicas es muchas veces mayor en Europa, como por ejemplo los pacientes con fallo multiorgánico, como en este caso 4 órganos fallando, es del 11% en Europa y 3% en Estados Unidos, y los pacientes con falla única de órgano son mayores en Estados Unidos que en Europa. El sitio de infección también es interesante destacar, que si bien el origen pulmonar de la sepsis es la primera causa casi siempre que se analiza esta enfermedad, el tracto urinario es la segunda causa de infección en Estados Unidos, y el abdominal es la segunda causa en Europa, y tercera recién la urinaria. Claro que la chance de morir por sepsis es entre 5 y 19 veces mayor, perdón, 5 y 19% mayor en Europa que en Estados Unidos, pero cuando se usan scores de propensión por gravedad,
y en este caso se hicieron con 1.716 pacientes de cada grupo. Cuando se ajustó por severidad de la enfermedad, la diferencia desapareció. O sea que cuando se comparaba 1 a 1, paciente con misma gravedad, la chance de morir era similar. Dentro de lo que hablábamos de la regionalidad, de cómo se comporta la sepsis y cómo se trata la sepsis, este trabajo que evalúa también los resultados de la aplicación de la campaña de sepsis nos muestra que la mortalidad en las zonas más desarrolladas como Oceanía, Norteamérica y Europa Oriental es más baja que en las zonas de menos desarrollo, donde se incluye Europa Oriental, Centro y Sudamérica y algunas zonas de África y el Medio Oriente. Si bien, fíjense, es interesante ver que en Oceanía hay solo 14 observaciones, ¿no? Ahora uno podría, en base a algunos de estos estudios, determinar cuáles son los factores de riesgo para que los pacientes presenten sepsis, que es lo que analizó este estudio del 2013. Y dentro de los factores de riesgo se incluye el ingreso a terapia intensiva, el hecho de presentar bacteriemia, ¿sí? La mayoría, digamos, el 50% de los pacientes con bacteriemia tienen chance de desarrollar sepsis, la edad avanzada, la inmunosupresión, el hecho de presentar diabetes y cáncer como enfermedad comórbida, tener una neumonía de la comunidad es un alto factor de riesgo para presentar sepsis, tener internaciones previas y los factores genéticos que predisponen a los pacientes a presentar sepsis. Un trabajo clásico de Rangel-Frautro del 95 estudió cómo es la evolución natural de la respuesta inflamatoria y la sepsis, pero fundamentalmente la respuesta inflamatoria de los pacientes que ingresan a terapia intensiva. Y lo que él vio es que de los pacientes que ingresan a terapia intensiva, el 68% tiene respuesta inflamatoria, tiene signos de respuesta inflamatoria. Ahora, de estos solo el 26% va a evolucionar con sepsis durante su internación en terapia intensiva, el 18% va a presentar sepsis severa, piensen que estamos hablando del 95%, y el 4% va a tener shock séptico. De cualquier manera, es interesante ver que la mortalidad, que es lo que evalúa esta diapositiva, es a la inversa de los números previos, o sea, los pacientes con respuesta inflamatoria, con criterios positivos de respuesta inflamatoria, tienen una mortalidad baja, de alrededor entre el 5 y 10%. Cuando genera el paso a sepsis, la mortalidad es cerca del 16 al 20%. Sepsis severa lo mismo, y el paciente con shock séptico, que eran los que hemos visto que eran los que menos llegan a shock séptico, son los que más se mueren. Como vimos, los criterios de respuesta inflamatoria sistémica dejaban pacientes sin diagnosticar. Encontramos que un paciente de cada 8 con criterios de respuesta inflamatoria sistémica se perdían para hacer el diagnóstico de sepsis severa. Por eso, y esto es lo que vimos en la clase anterior, la definición de sepsis propone hoy en día unificar lo que era previamente sepsis y sepsis severa como una sola entidad. Por lo cual, sepsis hoy en día debería verse como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. ¿Sí? La disfunción orgánica uno la debería identificar como un cambio agudo en el score de SOFA mayor o igual a 2 puntos. ¿Sí? Y como vimos en la otra clase, el shock séptico es un subtipo de sepsis en el que los trastornos metabólicos y celulares son lo suficientemente profundos para aumentar la mortalidad. Y uno podría tomar para esto el paciente con sepsis que tiene hipotensión, que requiere vasopresores, y lactato mayor a 2 a pesar de una adecuada reanimación con volumen. ¿Cómo son los resultados? ¿Cuál es el acercamiento a la sepsis en Argentina? Básicamente, hay algunos cortes poblacionales de evaluación de la sepsis en Argentina. Uno grande fue cuando hicimos la campaña de sepsis en el 2008, que es lo que les mostré en la clase anterior, en el que vimos que uno podía lograr un cambio en el tratamiento y en el screening de la sepsis tomando más cantidad de cultivos y dando antibióticos más precozmente. Si bien en la primera hora los pacientes recibían poca cantidad de antibióticos, también lográbamos mejorar la performance de tratamiento con respecto a las mediciones que en ese momento eran consideradas estándar, como PVC y saturación venosa central, y con aplicaciones un tanto aleatorias en cuanto al uso de corticoides, políticas para dar proteínas activadas, control de la glucemia o ventilación mecánica. De cualquier manera, en los pacientes que cumplían
con la campaña de sepsis tenían una ligera menor mortalidad que los pacientes en los que no cumplían los paquetes que mostraba la campaña en ese momento. Con respecto a los 3 grandes cortes que hasta ese momento teníamos en Argentina, la encuesta de sepsis del 2003, en mayo del 2008 el primer corte de la campaña y en febrero del 2008, la mortalidad de la sepsis y el shock séptico en Argentina estaban cerca del 40%, pero esto dista mucho, es una muestra representativa, o sea que en la mayoría de estos casos se tomaban pocos pacientes, alrededor de 200 a 300 pacientes en cada muestra, de algunas pocas unidades del país que no representaban el global. En ese momento, cuando uno se comparaba contra, por ejemplo, la mortalidad de la sepsis, de los grupos controles de los trabajos grandes de sepsis en ese momento, uno podía ver que el grupo control del trabajo de Rivers tenía 46% de mortalidad, ¿sí? Que el grupo control del trabajo PROWESS, de proteína C, tenía 30% de mortalidad, y que la mortalidad en terapia intensiva de la sepsis en los países de Europa era bastante diferente, bastante heterogénea, ¿sí? Con niveles que iban desde el 35% al 10% en Suiza, con 2 casos solamente, o 16% en Alemania. Nosotros en ese momento, cuando analizamos los datos de Argentina, en el que vimos que los pacientes que lograban normotensarse a las 6 horas eran la mitad de los que se analizaban, nos comparábamos contra el grupo control, que es este de Rivers, en el que en las primeras 6 horas los pacientes recibían el antibiótico adecuado en el 92 o 94% de los casos, y como ven acá, todos los pacientes llegaban a las 6 horas normotensos. Este estudio, que se va a hablar más detalladamente en otra clase, podría ser el estudio más grande hecho hasta la fecha de epidemiología y pronóstico y resultados de la sepsis en Argentina. Nos mostró que los pacientes con sepsis tienen un 20% de mortalidad, que cuando requieren vasopresores pero no tienen hiperlactacidemia tienen un 38% de mortalidad, y en el caso extremo, cuando hay shock séptico, el 51% de los pacientes se mueren, o sea, la mitad de los pacientes con shock séptico se mueren en Argentina. La pregunta que nos cabe es si logramos que los pacientes sobrevivan a la sepsis. Por el momento esto parece ser en nuestro país un tema de profundo debate y que merece muchísimo más trabajo en base a los datos muy sólidos y por los que hay que felicitar a la doctora Estensoro y al equipo de trabajo que nos dan las bases para poder trabajar y seguir mejorando el tratamiento de la sepsis. Entonces, sabemos que hoy en día la mortalidad de la sepsis en general es elevada, que en Argentina la mitad de los pacientes con sepsis se mueren, que existen diferencias marcadas según la región evaluada en cuanto a la mortalidad y a la forma de presentación de la sepsis, y que conocer la epidemiología de esta enfermedad es vital para entender cómo se comporta y tomar medidas para mejorar su sobrevivencia. Muchas gracias.